la psicología, así como en la medicina, es fácil encontrar hechos perturbadores y crudos que se suscitaron cuando estas ciencias se encontraban en su estado más primitivo. Cuando el hombre, a base de su curiosidad por encontrar curas y entender su propia anatomía, con pocas o nulas referencias, cercenaba a diestra y siniestra e indagaba en la mente sin moral o ética alguna. Pero a pesar de lo aberrante y hasta tétrico de la medicina y psicología arcaica, estas nos dieron las bases para los métodos y tratamientos que el día de hoy usamos, y que si bien ninguna ciencia es perfecta, te invito, a través del siguiente relato, a ser testigos de uno de estos métodos primitivos que puede que te hagan un poco más agradecido de existir en este tiempo y momento de la historia. Yo soy Refagio, y tú, mi atento paciente. Adelante. Los tres Cristos de Ypsilanti. El caso de dos mujeres con problemas mentales que sufrían de graves delirios de personalidad afirmaban ser cada una María, la Madre de Dios. Este caso fue publicado por la revista Harper's de Estados Unidos, la cual inspiró al Dr. Milton Rockich a realizar su propia investigación. Él quería averiguar cómo es que las creencias religiosas funcionaban y entender el sistema de la personalidad. Tres individuos de diferentes edades, entre los 38 y 70 años, que se encontraban recluidos en el hospital psiquiátrico de Ypsilanti, en Michigan, con diagnóstico de esquizofrenia, y cada uno de ellos con el mismo divino delirio de personalidad. Cada uno de ellos clamaba ser la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Dr. Milton se hizo su hipótesis, una bastante sencilla. Los individuos, al ser enfrentados por su misma personalidad, se quebrantarían, y probablemente esto diera paso a que un poco de cordura se colase en su psique. De esa manera, ayudaría al individuo a aceptar su mortal, innata personalidad. El doctor comenzó por juntar a los tres para que estos se presentaran. Joseph Casel, de 58 años, de los cuales 20 los había pasado recluido en distintos manicomios, se presentó a sí mismo por su nombre de pila, seguido por su verdadera identidad: Dios. Clyde Benson le siguió. Clyde Benson tenía 70 años y padecía de una demencia bastante severa. Él, de la misma manera, se presentó por su nombre de pila y con tono de reclamo dijo que él era el Mesías, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acto seguido, León Gabor, de 38 años, e instruido en la religión cristiana por su madre, la cual también sufría de una severa enfermedad mental, había inculcado en el pequeño León que él era la resurrección de Jesús de Nazaret. En su acta de nacimiento él proclamaba que su nombre era Doctor Domino Dominirium et Rex Rexarum Simplis Christianus Pueris Mentalis Doctor, que traducido del latín es el Señor de señores, Rey de reyes, niño puro cristiano, doctor en psiquiatría. La única y verdadera resurrección de Jesús de Nazaret. El Dr. Milton había dado inicio a su experimento social. Como era de esperarse, los primeros encuentros entre los tres Cristos fueron de conflicto.
Pero a pesar de estos roces en las primeras sesiones, el doctor Milton notó que ninguno daba su brazo a torcer, lo cual lo forzó a adoptar otras medidas. El doctor Milton empezó a alterar las vidas de estos tres mesías. Los hizo empezar a pasar todo el tiempo juntos. Comían, dormían, trabajaban, pasaban cada momento el uno con el otro. La confrontación decisiva nunca ocurrió, ya que al contrario de lo que el doctor hipotizó, los tres pacientes cada vez forjaban una relación más armoniosa y hasta amistosa. Notó que eran menos las ocasiones en las que los cuales Clyde, Joseph y León hacían mención acerca de su divina personalidad. El doctor, tal como si fuera un juego de ajedrez, realizó un movimiento más agresivo. En todo movimiento agresivo, una de las partes tendría que sufrir. El doctor Milton comenzó entonces a alimentarlos de noticias falsas, de calumnias, las cuales solo tenían el afán de incitar a alguna conversación que les hiciera tocar el tema de su identidad de Mesías y que el conflicto explotara. Si esto no fuera poco, el doctor comenzó a mandarles cartas oficiales donde él se hacía pasar como diferentes figuras de autoridad del hospital psiquiátrico. De esta manera, ejercería aún más presión en el caparazón de la falsa identidad. Para este punto, los ayudantes, enfermeros y personal del centro psiquiátrico empezaron a dar quejas a los directivos sobre cómo el doctor, aparte de lo ya dicho, escribía también cartas de parte de la esposa que León creía tener. Las cartas usualmente comenzaban de manera amable, para después pasar a líneas donde sin previo aviso le descargaba una lectura con la cruda realidad, lo cual le provocaba bastantes ataques de ansiedad. Después de 2 años, no hubo ningún avance o indicio positivo en la hipótesis inicial del Dr. Milton. La personalidad delirante de Jesucristo no se quebrantaba en ningún momento. Esta abramaica personalidad de los tres hombres no era tan superficial como el Dr. Milton había creído al principio. Tan indeleble era el delirio de personalidad de nuestros tres protagonistas, que al final disfrutaban el estar siempre juntos, en su pequeño grupo, donde cada uno tenía resuelto el quién eran en esta vida y quiénes eran los otros dos. Clyde, por ejemplo, al ser cuestionado sobre qué opinaba de sus ahora nuevos amigos y que ellos creyeran que eran también Jesucristo, con una seguridad afirmó que ambos estaban muertos, que simplemente podían existir por una máquina que tenían dentro de ellos. León y Joseph compartían una misma resolución acerca del por qué los otros dos decían tal barbarie y mentira. Ellos están locos, clínicamente locos. Llegaron a esa conclusión al darse cuenta respectivamente que sus dos nuevos amigos eran pacientes del hospital psiquiátrico de Ypsilanti, cosa que, claro, al ser ellos Jesucristo, no aplicaba en ellos. La conclusión empírica del experimento del Dr. Milton fue que ninguno de los sujetos tuvo algún indicio de mejoría o disminución patológica de sus delirios de personalidad. Los tres pacientes solo querían estar en paz y tranquilidad en su arraigada y divina personalidad, donde ellos mismos eran su propia Trinidad. Y ahora estaban acompañados de dos amigos, sin importar que estos dos estuvieran muertos o desquiciados. El Dr. Milton, años después, reflexionaría acerca de su propia conclusión del experimento y se dio cuenta de que sí existió una mejora para uno de los sujetos, para el que sí había actuado como una deidad omnisciente y omnipotente, manipulando sin escrúpulos
y a su conveniencia cada aspecto de la vida de aquellos 3 hombres, pacientes del hospital psiquiátrico de Ypsilanti. El cuarto Cristo escribiría después las vivencias de aquel experimento que comenzó en 1969 y donde trató de curar a 3 hombres que vivían en un delirio de personalidad y al final, por la mera convicción de su ser y creencia, se quedaron viviendo ahí. El doctor Milton Rekich se había curado de su propio delirio de omnipotente y deídica personalidad. El doctor encapsularía todo esto en las 2 últimas líneas de su libro. Mientras yo fallé al curar a los 3 Cristos de sus delirios, conseguí curarme a mí mismo. Y esto ha sido todo. Espero les haya agradado esta pequeña narración. Y si fue así, pues te receto que le des un like y suscríbete si quieres obtener más contenido rico en vitaminas y minerales. Yo fui Rafaquio. Truchas, se lo lavan. Ay, por si se lo preguntaban, sí, era Tyrion, Peter Dinklage de Game of Thrones. Salió una película al respecto del libro que hizo el doctor Milton Rekich, así que en el 2010, bueno, el caso es de que sí era Tyrion.